Sí, ok, muy bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy. Eh, Estamos por empezar este bloque, el primer bloque de las ciencias de su área, que es la parte de física, ¿ok? Ahorita estamos algunos chicos que van para ciencias exactas y otros chicos que van para ciencias de la salud, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos en, porque toma, bueno, compartimos, perdón, la misma ciencia en este aspecto, que es la física, y entonces vamos a tomar clases juntos estas primeras únicas 3 sesiones y después de eso ya las personitas de ciencias de la salud siguen con su bloque de biología, química, y psicología, ¿de acuerdo? Y por la parte de los de ciencias exactas ya nos estaremos viendo todavía, bueno, conmigo, yo seguiré siendo su asesor para todos los temas que siguen, ¿no? De cálculo, trigonometría, etcétera, ¿va? Bueno, entonces, las personas que no se han incorporado hasta el día de hoy, les doy la bienvenida y que, bueno, igualmente son las personas que son del curso híbrido, ¿ok? Entonces les doy la bienvenida, me presento nuevamente, mi nombre es Víctor Manuel Fuentes, soy maestro en ciencias, estudié la maestría en física aplicada y yo me dedico a esta parte matemática y física, ¿vale? Otro punto muy importante es que durante las clases yo les voy a preguntar muchas cosas para que la clase no se haga aburrida, no se haga cansada. Yo sí necesito pues su participación, que hablen, que prendan su micrófono, que escriban en el chat, ¿ok? Y pues otro punto muy importante es que aunque las clases se graban, sí les pido que asistan porque es aquí cuando tenemos una verdadera interacción, ¿no? Las clases grabadas pues son un apoyo por si algún día faltan o no pueden asistir por alguna razón, etcétera, pues lo pueden revisar, ¿va? Entonces vamos a comenzar nuestra sesión con un examen simulador, ¿vale? Cortito, solamente va a durar 15 minutitos y si les pido por favor que entendamos, vayamos entendiendo, vayamos analizando cada pregunta y que por favor no hagamos trampa. Ya saben, por favor les pido que no buscan en ChatGPT o en a lo mejor en internet, ni tampoco usen calculadora. La calculadora nunca va a ser necesaria. El examen de la UAP se tiene que contestar únicamente con su mente. ¿Ok? Y obviamente con un apoyo de pues un lápiz, papel y también es necesario que ya tengan su libreta que van a usar para todo el curso. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a realizar este examen. Seamos muy honestos porque al final es probarse a ustedes mismos, ¿no? Ustedes tienen que probar sus conocimientos porque al final del día otras personas los van a probar a ustedes y van a decidir si son aptos o no para entrar a la UAP. ¿Ok? Bien, entonces vamos a empezar nuestro entrenamiento. ¿Alguien tiene alguna duda de algo, una inquietud, alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Igual, abajito en la parte inferior van a tener las reacciones, ¿ok? Y con estas pueden ustedes, pues expresar algo, ¿no? Entonces, así por ejemplo, me ponen su dedito arriba, pues me dicen que todo está bien, ¿va? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Denme un momentito. Les voy a mostrar. Les voy a compartir el enlace del examen. Ahora, cuando abran el enlace, les pido que por favor no le den comenzar todavía hasta que yo se los indique. ¿Ok? Entonces se tiene que ver más o menos así. ¿Ok? Ok, entonces se tiene que ver más o menos así. ¿Vale? Entonces ahí está nuestra primera sesión. ¿Ok? Y vamos a titularla Conceptos físicos y matemáticos. Entonces vamos a darle en comenzar ahora. Y tenemos 15 minutos para realizarla. Si tienen alguna pregunta, les pido que abran su micrófono o también así, ¿no? Alcen su manita. En la parte inferior ahí tienen un botón que dice que tiene una manita, ¿no? Entonces así ya sé quién quiere hablar, quién quiere preguntar algo, ¿ok? Igualmente, antes de darle comenzar, les pido que me escriban aquí en el chat su nombre completo, por favor. Entonces todos escríbanme aquí en el chat del Meet, en el Meet, por favor, su nombre completo, ¿ok?
Ok, muchas gracias. Bien, ahora sí, una vez que escriban su nombre completo, le damos comenzar a la prueba. Tenemos 15 minutos, seamos muy honestos y pues no nos desconectamos obviamente. Nada más voy a apagar mi cámara, mi micrófono y si alguien tiene alguna pregunta puede abrir su micrófono o alzar su manita, ¿vale? Igual, procuren mantener comunicación conmigo a través del Meet, ¿vale? Porque a veces como que les da pena y me mandan WhatsApp y ahorita no los voy a ver, no puedo estar viendo el WhatsApp en este momento, ¿ok? Entonces, por favor, cualquier cosa por aquí por el Meet, ¿va? ¿Sí pudieron abrir el enlace todos? Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Nos quedan 14 minutitos. Listo, entonces ya terminó su tiempo. Perdón. Ajá. Entonces ya terminó el tiempo y por lo que veo aquí ya sus resultados me están llegando. Tengo aproximadamente 33 resultados. Ok, bueno, ya. Nos faltan dos personas. No, ya acaban todos. Ahora sí están todos. Entonces, por lo que veo su puntaje grupal, pues sí está bastante bajo. Ok. Sí veo que tenemos una calificación promedio de 5. Hay que subir ese promedio grupal, ¿vale? Entonces, bueno, primero igual les quiero comentar que nosotros estamos aquí en estas áreas que es ciencias de la salud y ciencias exactas y sí son áreas bastante competidas, en concreto el área de la salud, ¿ok? Entonces sí les voy a pedir por favor que seamos muy muy exigentes con nosotros mismos al momento de realizar este curso, prestar atención, ya sabemos, dejemos las redes sociales a un lado, ahorita no nos interesan, ¿ok? No veamos el teléfono a menos que yo se los pida. Y pues lo digo porque ahorita partimos de un puntaje, ¿va? Que es un puntaje promedio bastante bajo, eh, pero lo que tenemos que hacer es subirlo, ¿sale? Tenemos que subir ese puntaje, por favor. Y bueno, entonces vamos a ver la clase de hoy, ¿ok? Pero antes me gustaría saber qué les pareció el examen. Por favor, a ver, Shirel, ¿te pareció complicado? ¿Estuvo fácil, difícil? Ya saben que yo les voy a estar haciendo preguntas. Sí necesito que abran su micrófono y me respondan para que la clase no se haga lenta y aburrida y así. Porque la verdad es que si yo estoy todo el tiempo hablando nada más yo solito, pues va a ser tanto bien aburrido para ustedes como para mí, ¿vale? Entonces, Shirel, Me pareció un poco complicado. sí, del 0 al 10, ¿qué tan complicado dirías? 10 es muy difícil. Yo creo que 8. Ok, muy bien. A ver, por favor, Renata Sánchez. Yo también un 7 o un 8. Un 7, un 8. Ok, a ver, Gael Domínguez. Yo digo con 7. Un 7. Ok, por ejemplo, matemáticamente, ahorita que hice la pregunta al azar, entonces a 3 personas en esta población tomé una muestra de 3 personas, pues coinciden en que sí está medio complicado, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar en que sea todo lo contrario, que sea muy sencillo para ustedes, ¿va? Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a estar trabajando en la pizarra, ¿ok? Entonces sí vemos todos la pantalla, ¿verdad? Ok, perfecto. Bien, y vamos a empezar con una pregunta muy, muy básica. ¿Qué es la física? ¿Vale? Igualmente, yo voy a ir diciendo muchas cosas durante la clase y ustedes no quiero asumir que ya son expertos tomando notas, aunque ya deberían ser, porque ya están pasando a la universidad. Entonces, todo lo que diga es importante, ¿va? Ustedes tienen que ir distinguiendo qué cosas de las que digo son importantes. De todos modos, vamos a ayudarnos visualmente, obviamente, de ciertas frases o ciertas cosas escritas, pero yo necesito
que ustedes presten mucha atención, no nada más para copiar y ya, copiar y copiar y copiar, no, no, no. A mí me interesa que ustedes razonen los conceptos, porque aunque nos aprendamos la definición, si nos hacen una pregunta un poco diferente no, y sepamos la respuesta, entre comillas, no la vamos a poder responder bien, ¿vale? Esa es la dificultad de estos exámenes, que tenemos que razonar, no nada más tenemos que memorizar las cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es la física? A ver, en sus áreas, que son ingenierías o ciencias exactas y aparte de la salud, están muy ligadas a las ciencias duras, ¿ok? Física, química, biología, ¿ok? Entonces, y bueno, también a las matemáticas, ¿no? Entonces necesitamos mucho razonamiento. Si ustedes, aquí hay mucha gente que va para medicina, ¿ok? De hecho, de todos nosotros, el 70%, yo creo que el 70% va a ser examen a medicina. Entonces quiero que dimensionen la cantidad de competencia que existe, ¿va? Y con esto quiero dar a entender que tenemos que ser súper rigurosos, ¿va? En medicina, por ejemplo, si llega un doctor y pregunta, perdón, si llega un paciente y les pregunta, no, pues es que me duele esto, me duele tal. Entonces hay que ser bien críticos con la información que sabemos para poder resolver ese caso, ¿ok? Y va lo mismo hacia una ingeniería, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que ser muy concretos a la hora de entender la información. Nosotros aquí vamos a tener, primero, que la física es una ciencia que va a estudiar ciertos fenómenos naturales, ¿ok? Y también sus causas, ¿ok? ¿Cuál es la causa, perdón, de ciertos fenómenos? Ahora, en la física nosotros vamos a estudiar la materia, el tiempo, cosas como la energía y también la interacción de ciertas partículas, ¿ok? De qué está hecho el mundo, por qué funciona como funciona, ¿ok? Y todo esto está apoyado en las matemáticas, ¿va? Incluso yo les comento rápidamente, yo les comenté que hice una maestría en física aplicada y la apliqué a la medicina, de hecho, ¿no? Entonces yo estuve en el cuerpo académico de física médica y a través de resolver ciertas ecuaciones podemos entender el comportamiento de ciertos genes, ¿va? Entonces todo está muy ligado, es muy importante entenderlo, ¿no? O sea, todos los que estamos aquí somos de este tipo de ciencias, entonces tenemos que ser muy exigentes con los conceptos, ¿va? Y vamos a revisar aquellos. Ahora, algo muy importante es que la física lo que hace es a través de entender la realidad, perdón, vamos a entender la realidad a través de herramientas matemáticas. Y eso es a lo que quería llegar, ¿no? Con mi ejemplo. Entonces, a través de las matemáticas, yo puedo entender cómo se comportan las células o cómo se comporta la fuerza en un puente, ¿no? Cómo se comporta a lo mejor la producción de insulina en el cuerpo, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a entender algunos conceptos importantes. El principal concepto van a ser las magnitudes, ¿ok? Una magnitud es algo que se puede medir, ¿vale? ¿Qué cosas podemos medir en la naturaleza? ¿Va? Y eso es lo que la física hace, medir. Medir, y entonces una vez que sabemos medir cierto aspecto de la naturaleza, pues realizamos ciertos cálculos para poder entender cómo se comporta, ¿vale? Y entonces nosotros vamos a tener primero magnitudes fundamentales y derivadas, ¿ok? ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son las fundamentales y las derivadas? Entonces son cosas que se pueden medir de entrada, ¿va? Y las fundamentales, ¿ok? Aquí tengo 5 ilustraciones, ¿va? Que van a corresponder a estas fundamentales. Y las fundamentales vamos a decir que son como las más importantes, ¿no? O las principales, porque nosotros vamos a entender al universo a través de estas cantidades básicas. Son 7, aunque solo hay 5 imágenes, son 7, ¿vale? Primero vamos a entender a través de estas imágenes cuáles podrían ser. Por ejemplo, la primera es una cinta métrica. ¿Qué cosa medimos con una cinta métrica? O sea, ¿qué magnitud? ¿Qué es lo que se mide con una cinta métrica? La distancia. Bien, la distancia, correcto. O, dicho de otra mejor manera, longitud, ¿vale? Entonces, una de las magnitudes fundamentales es la longitud. ¿Y en qué se mide la longitud?
En metros. Bien, en metros, por ejemplo. ¿Y solamente podemos medirlo en metros? Centímetros, milímetros, kilómetros también. Ok, muy bien. ¿Alguno conoce otro diferente a lo que dijo su compañero? Decímetros. Ok, sí, también otro diferente. Las pulgadas, los pies, las yardas. Muy bien, muy bien. Y esos que menciona Giovanni son de otro sistema de medición que ahorita vamos a platicar, ¿vale? Entonces vamos a distinguir. Esto es una magnitud física, algo que podemos medir, algo que es físico, ¿va? Que podemos tocar. Hagan de cuenta, ¿no? Aunque no necesariamente, ahorita vamos a ver por qué. Pero es algo que existe en la realidad, ¿vale? Bien, ahora por ejemplo, Zoe puso la periferia. Sí, y la periferia al final del día es una longitud, ¿vale? Entonces, longitud va a decir que es una palabra más general que va a abarcar muchas cosas. Bien, la segunda imagen, este Snorlax. A ver, ¿qué creen, viéndolo, qué creen que le podamos medir al Snorlax? El peso. ¿El peso? El La masa. peso. Ok, La masa. la forma correcta va a ser masa, ¿vale? Masa y peso no son las mismas cosas, ¿ok? Nosotros hablamos de forma incorrecta. En la cotidianidad, cuando decimos, pues es que ya engordé, ¿no? Ya peso 5 kilos más. ¿Ok? Eso no es el peso, eso es la masa, ¿ok? Solamente que lo decimos de forma incorrecta, ¿vale? Entonces, vamos a decirle masa y se mide en efecto en kilogramos o libras, etcétera, ¿vale? Ahora, esa es otra fundamental, ¿ok? ¿Qué creen que mida en la siguiente imagen? El tiempo. Tiempo. Bien, tiempo. Muy bien, ¿va? Lo mismo, pues el tiempo tiene sus propias unidades. Iba a decir centímetros, no. Segundos, horas, años, siglos, etcétera, ¿vale? Bien, otra magnitud fundamental. Por ejemplo, aquí tengo un Pikachu. ¿Qué creen que estemos hablando? ¿Qué propiedad física creen que estemos refiriéndonos con esta imagen del Pikachu? La energía. Muy, Energía. ok. Energía. Sí, pero un poco más concreto. La fuerza, bueno, no sé Porque si estoy bien. hay muchos tipos de energía, ¿no? ¿Qué energía creen que le estamos aquí midiendo? ¿Con qué tiene relación el Pikachu? Electricidad. Bien, ok, entonces, no, en este caso la magnitud es la corriente eléctrica, ¿va? Muy bien, muy bien. Ahora aquí tengo un solecito, ¿ok? ¿Qué creen que podamos medir qué propiedad física tiene el sol? ¿Qué propiedad física? La temperatura. Bien, una puede ser la temperatura. De aquí vamos a sacar dos. Temperatura. Y esta se puede medir en grados Kelvin o en grados centígrados, grados Fahrenheit, etcétera. Perdón, no se dice grados Kelvin, solo es Kelvin. En Kelvin, grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿vale? Bien, y además de la temperatura, otra cosa que tiene, díganme otra propiedad que tiene el Sol. A ver si alguien la puede medio adivinar. ¿Qué otra Luz. Bien, muy bien, luz. Y la luz también es algo medible, ¿vale? Y a eso se le llama la intensidad lumínica. ¿Vale? Entonces, hasta ahorita, ¿cuántas magnitudes fundamentales llevamos? 6. 6, ¿no? 6. 7. Veamos 6, ¿no? Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura e intensidad lumínica. Llevamos 6, ¿va? Y hay una séptima, que es un poquito más complicado de visualizar y la van a usar mucho en química, ¿ok? Aquellas personas de ciencias de la salud o de ingeniería química, esta cantidad va a ser bien importante a lo largo de su carrera, ¿ok? Y es a lo que se llamamos la cantidad de... Ay, perdón.
de sustancia, ¿vale? Cantidad de sustancia. Ahora, esa cantidad de sustancia se mide en algo llamado mol. ¿Alguien ha escuchado de los moles antes? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces ya les debe de sonar. Acuérdense que me pueden reaccionar con sus manitas, ¿no? Para que yo vea si sí o no. ¿Ok? Muy bien. Ajá, eso. Quiero ver así que sí vamos entendiendo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces vamos a tener a los moles. ¿Alguien sabe lo que es un mol? ¿Alguien se acuerda? No. Era como Es una una unidad de este, medición, ¿no? Ajá, es una unidad de medida. Ok, es una unidad de medida, sí, de la sustancia, exactamente. Pero ¿alguien sabe con qué tiene que ver el mol? ¿Alguien se acuerda? No. ¿Se acuerdan? Con la química. ¿Se acuerdan? Ay, perdón, Eduardo, ¿estabas diciendo algo? Con los elementos, ¿no? La química. Ok, con los elementos, sí. Entonces, la cantidad de sustancia mide eso. La sustancia, es decir, y sustancia entendemos, por ejemplo, un gas, ¿no? Un compuesto, ¿ok? Por ejemplo, con esto yo mido la cantidad de oxígeno en el aire, ¿va? Hay 3 moles, 5 moles, etcétera, exactamente, ¿vale? Moléculas. Ahora, esto tiene que ver con un numerito muy importante que ustedes seguramente ya vieron y a lo mejor no prestaron atención en clase, pero lo vamos a recordar y vamos a estudiar eso también. ¿Okay? Que es el número de Avogadro, ¿vale? Bueno, ahí voy como metiendo algunas cositas poco a poquito y vamos a ir construyendo todo lo demás, ¿va? Bueno, entonces aquí tenemos 7 magnitudes fundamentales y cada una tiene un símbolo y tiene en cómo se mide, ¿vale? Aquí más que nombre vamos a ponerle unidad de medida, ¿vale? Unidad. La longitud se mide en metros, la masa en kilogramo, tiempo en segundo, temperatura Kelvin, intensidad en amperios, intensidad de corriente eléctrica, amperios, intensidad luminosa se mide en candelas, ¿ok? Y de hecho, por ejemplo, esto es tan importante como, por ejemplo, hace no mucho ya me mudé, por ejemplo, a vivir solo, fui a comprar unas lámparas y hay que ver de qué tanto brillo quieres tener en tu casa, ¿sale? Y se mide, por ejemplo, en lúmenes, ¿ok? Entonces, lo digo porque en su día a día, claro que se usan estas cantidades, ¿vale? Se usan las unidades de medida de las propiedades físicas, ¿ok? Y por último, el mol, que ya platicamos, ¿vale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta con esto? ¿Todo bien? Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué son las derivadas? Igualmente aquí tengo 4 imágenes, ¿va? Y vamos a ir viendo qué magnitud puede significar cada una de ellas. Por ejemplo, la primera de acá. Si la vemos así a simple vista, ¿en qué cantidades pensamos? ¿En qué cantidad puedo pensar? ¿O en qué magnitud, perdón? Velocidad. Muy bien. Velocidad. Correcto. Entonces, este flash que está aquí, ¿ok? Pues es muy rápido, ¿vale? Entonces, hablamos de la velocidad. Y la velocidad es una magnitud derivada. Y vamos a decir, ¿cuál es la diferencia entre las magnitudes derivadas y fundamentales? Bueno, en esencia, su diferencia, ¿ok? Es que las magnitudes, ¿ok? Estas, que son combinaciones de las fundamentales, ¿ok? Por ejemplo, la velocidad. ¿Alguien se acuerda de cuál es la fórmula de la velocidad? Metro por segundo. Distancia sobre tiempo, ¿no? Bien, entonces la fórmula es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y vamos a ver qué onda con las unidades, ¿ok? Unidades de medida. ¿Cuál es? Si yo pongo la cantidad entre corchetes es porque hablo de las unidades, ¿va? Entonces las unidades de la velocidad son iguales a la distancia en que se mide. Metros. Metros, muy bien. Y el tiempo lo medimos en segundos. Entonces la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿ok? Entonces esto es muy importante. La velocidad se mide en metros sobre segundo. Esa es una forma de medirla. Bueno, esa es una de sus unidades.
¿Qué otra unidad conocen de la velocidad? ¿En qué se miden? Cuando manejan. Millas o kilómetros. Eso es distancia, esto sería como longitud, ¿no? Pero cuando manejan, por ejemplo, ¿en qué miden la velocidad? Kilómetros por hora. ¿Kilómetros por hora? Bien, entonces kilómetro sobre hora, ¿ya vieron? Unidad de distancia, ¿ok? Sobre unidad de tiempo, ¿va? Entonces esa es otra unidad de la velocidad, ¿ok? Muy bien. Y estas unidades, nos van a servir para entender, pues, la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes manejan, imagínense que no midiéramos la velocidad de los carros, ¿no? Pues sería muy peligroso, ¿no? Tienen que existir ciertos límites de velocidad. Tenemos que saber, pues, a qué velocidad estamos yendo, ¿no? Ahora, si ustedes notan, esta unidad es longitud y tiempo. Es una combinación de estas dos, ¿no? De la longitud y el tiempo, ¿ok? Entonces, por eso se llaman derivadas las de acá abajito, porque son combinaciones de las fundamentales, ¿va? ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Ok. Ahora, por ejemplo, la aceleración. Ok. Aceleración. ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula de la aceleración? Ok. ¿Qué significa acelerar? Aumentar velocidad. ¿Y Bien, rápido? correcto. ¿Ok? Aumentar la velocidad. Y aquí hay un punto muy importante. Cuando ustedes no sepan algo, pregúntenselo así de otra manera, ¿va? Nos sirve preguntarnos así, por ejemplo, ¿cuál es la fórmula de la aceleración? No sé. Ok, bueno, yo me pregunto, ¿qué es la aceleración? ¿Qué significa? Como dicen, que va a ser cambiar la velocidad. Y ese cambio de la velocidad se tiene que hacer en cierto tiempo, ¿ok? Por ejemplo, hay carros que en un segundo, como dicen, ¿no? De 0 a 100. Es decir, que vamos desde el reposo de velocidad 0 y en un segundo aceleramos a ir a 100 kilómetros por hora, ¿vale? Queríamos decir que entonces ese carro acelera, o sea, tiene una aceleración enorme, ¿va? Bueno, entonces la fórmula es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, ¿ok? Bien, ahora, más adelante vamos a usarlas y así, pero ahorita solamente me interesa revisar lo de las unidades. ¿Y qué unidades tiene la aceleración? A ver, pregunta, aquí arriba. En la parte de arriba están las unidades de la velocidad. ¿Y en qué se mide la velocidad? Metros sobre segundos. Bien. Y la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Ajá, y justamente, ¿por qué? Porque cuando dividimos otra vez entre el tiempo, aquí hay tiempo que se mide en segundos, entonces tenemos esto, ya vieron, se ve rarísimo, pero lo podemos simplificar. Entonces, como se está dividiendo dos veces entre segundo, ¿ok? Entonces queda metro sobre segundo cuadrado, como nos dijo su compañera, ¿vale? Y esas son las unidades de la aceleración, ¿ok? Metro sobre segundo cuadrado, ¿va? ¿Dudas, chicos? Ahora, esto por favor apréndanselo. Velocidad, metro sobre segundo. Aceleración, metro sobre segundo cuadrado, ¿ok? Bueno, más adelante vamos a revisar todavía más esta parte. Luego, esta otra imagen, ¿ok? ¿Qué magnitud creen que estemos hablando aquí? Fuerza. Fuerza. Muy bien, ahora sí fuerza, ¿va? Entonces, en esta magnitud que es fuerza, ¿ok? Entonces, ¿alguien se acuerda cómo es la fórmula de la fuerza? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sale? Esta es la fórmula de la fuerza, también la vamos a usar. ¿Y en qué se mide? Ahora vamos a ver las unidades de la fuerza, ¿ok? Las unidades de la fuerza es igual a la masa. ¿En qué se mide?
¿Kilogramos? Bien, kilogramo. Por... ¿Y la aceleración en qué se mide? Ya dijimos. Metros sobre segundos. No. Casi, pero no. Metros sobre segundo al cuadrado. Ah, eso sí. Muy bien. No se nos olvide el cuadrado. ¿Ok? Y entonces, esto es igual a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Y entonces ya se dan cuenta que es una combinación de varias cosas. Es una combinación de la fundamental que es masa y de la fundamental que es longitud y la fundamental que es el tiempo. Y llega un punto donde ya nos da tanta flojera así escribir todo esto. Los físicos y los matemáticos somos muy flojos, ¿vale? Vamos a buscar resumir todo lo más, lo más posible, ¿va? Entonces, esto se le llama... ¿Alguien se acuerda cómo se llama la unidad? Newtons. Bien, muy bien. Los newtons. ¿Ok? Entonces, en vez de escribir toda esta bola de unidades y letras, mejor solo escribamos newtons y ya. Entonces decimos, pues Superman tuvo que empujar al ferrocarril con 15.000 newtons, por ejemplo, ¿no? Es una medida de la fuerza, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, bien. Ahora, vamos con la siguiente. Esta ya está un poquito más rebuscada, ¿ok? En esta imagen vamos a entender. Aquí, por ejemplo, vemos a este muñequito que está recostado en muchas agujas, pero como que no le duele, ¿verdad? Todo su cuerpo está en agujas, pero pues no le está doliendo. Sin embargo, después su cuerpo está únicamente sobre una aguja y pues ya le dolió. ¿Por qué creen que sea? Por la densidad, ¿no? Por la densidad. No exactamente, va por ahí, pero no es densidad, es otra cosa. ¿Alguien? Por el cómo está distribuido el peso. Bien, por cómo está distribuido el peso. Y a eso le llamamos ¿Presión? presión. Muy bien. Entonces, esta magnitud es la presión. ¿Va? Y cuando hablamos de presión, lo vemos en muchos fenómenos diferentes. Por ejemplo, en la presión atmosférica. ¿Sale? Aunque no lo crean, su cuerpo está aguantando, pues, muchísimo. Bueno, no tengo ahorita la cantidad exacta. Bueno, más de alrededor de 100, me parece que son 100 pascales. ¿Okay? Lo que se conoce como una atmósfera. No me acuerdo exactamente de la cantidad. Pero es muchísima presión la que nosotros estamos sintiendo ahorita. Por eso cuando ustedes se meten a una alberca, se empieza a sentir esa presión, ¿vale? En los oídos incluso, ¿va? Esa diferencia de presión. Entonces, ¿cómo está exactamente? Es cómo está distribuido, ¿okay? Cierta masa, ¿okay? En cierta área, ¿vale? Entonces, cierta masa en cierta área, ¿vale? Por ejemplo. Y la presión la podemos, hay diferentes medidas de la presión, pero una, por ejemplo, si esta es la fórmula, masa sobre área, ¿ok? ¿En qué se mide la masa? En kilogramos. Kilogramos. Kilogramos, ¿ok? ¿Y la área qué se mide? El área, perdón. Metro cuadrado. Bien. Entonces, por ejemplo, esta es una presión superficial, ¿vale? Entonces, kilogramo por metro cuadrado, ¿ok? Esa es una medida de la presión. O si hablamos volumétricamente, sería kilogramo por metro cúbico, ¿ok? Esa sería otra, ¿va? Bueno, entonces, esta también es una derivada, ¿vale? Es una magnitud derivada. Y finalmente vamos a tener la que está aquí. Ya se me va a salir. ¿Cuál creen que sea? ¿Peso? Peso, no exactamente. Densidad. Bien, densidad. ¿Por qué densidad? Porque esta imagen nos hace pensar. ¿Qué es la densidad? Ay, bueno, espérenme. Aquí hay un pequeño error. Discúlpenme. Antes de continuar. ¿Ok? Aquí es fuerza. Discúlpenme. Es fuerza entre área. ¿Vale?
Entonces, fuerza entre área y se mide para que no nos vayamos a confundir. ¿Ok? Newton sobre metro cúbico. ¿Ok? Bueno, perdón, metro cuadrado. Corrigemos, por favor, aquí me confundí nada más de la letra. ¿Ok? Aquí es fuerza, ¿va? Ahorita estoy cayendo en cuenta. Entonces, la fuerza se mide en newtons y esto se distribuye, ahora sí, en metros cuadrados, ¿vale? Nada más corregimos ahí, una disculpa. ¿Por qué? Justamente porque la densidad, ¿ok? ¿Alguien sabe qué es la densidad? Vean la imagen. Un objeto es chiquito, pero es mucho más masivo, y el otro es mucho más grande y es muy ligero. Es como la compresión de las moléculas o de los átomos de cada objeto. Ok, tiene que ver con algo así, ¿verdad? Es la cantidad de masa que está distribuida en cierto volumen o en cierto espacio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos este chiste bueno, cuando comparamos, por ejemplo, una pluma, ¿no? O una bolsa de algodón, ¿ok? Con una bolsita de clavos, ¿ok? Entonces, tiene que ver porque tiene que ver este tema de la densidad, ¿no? Los clavos es metal y el metal es mucho más denso que el algodón, ¿ok? Y esta es una comparación entre una esponja, no es un queso, es una esponja, ¿ok? Y un metal, ¿vale? Entonces en un cubito de metal hay mucha más masa que en un cubo más grande de esponja, ¿ok? Ahora aquí sí, ¿ok? Aquí sí es masa entre volumen, ¿ok? Aquí sí es. Y entonces, si hablamos de la densidad, que se representa con una letra griega llamada ρ, es igual a kilogramo sobre metro cúbico, ¿ok? Ahora sí, esto sí, ¿vale? Y la presión, ¿ok? La presión que vimos hace un momentito es fuerza sobre área, ¿vale? Que son newtons entre metro cuadrado. Y todo esto es para entender que, si ustedes se dan cuenta, todas estas magnitudes, todas estas cosas que podemos ir entendiendo poco a poco, son combinaciones de las fundamentales, ¿va? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Dudas? Ahí vi apenas el mensaje de Zoe. No te preocupes. Pues, bueno, yo me imagino que ya se retiró. Pero si no, pues ahí está la grabación, ¿vale? Bien. Vamos a continuar con lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. Y vamos a entender una definición muy importante, que seguramente ustedes ya han visto, ¿ok? ¿Qué es un vector? ¿Vale? Un vector tiene que ver con algo que tiene sentido y dirección, ¿va? Y una magnitud vectorial es una de estas, pero que tenga a la cual le podamos poner una dirección, ¿ok? Por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Hay dos tipos diferentes, las escalares y las vectoriales. Las escalares no tienen dirección y las vectoriales sí. Y vamos a poner un ejemplo. Digamos, velocidad, ¿ok? Y vamos a decir, por ejemplo, temperatura. Ok, ¿ustedes creen que la temperatura tiene dirección? Así de que 5 grados centígrados a la derecha, ¿no? ¿Tiene dirección o no tiene dirección la temperatura? ¿O no tiene dirección la temperatura? Según yo no. No, exactamente. ¿Por qué? Porque viven en una escala. Por eso se llaman escalares, ¿ok? Porque viven en una escala, ¿va? Si ustedes ven un termómetro, es como si fuera una escala, ¿ok? Y sin embargo, ¿la velocidad tiene dirección o no tiene dirección la velocidad? Sí, sí tiene. Sí, porque ahora sí podemos decir, ¿no? Que va, digamos, a 15 kilómetros por hora a la derecha, o hacia atrás, o hacia adelante, etcétera, ¿vale? La velocidad sí tiene una dirección, ¿ok? Porque estamos hablando de un objeto que se está moviendo, ¿va? Entonces esta es una cantidad, es una magnitud vectorial, ¿va? ¿Sí se entiende la diferencia entre ambas? ¿Qué es una escalar y qué es un vectorial?
una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Les voy a escribir aquí algunas y ustedes me tienen que decir a cuál pertenecen, ¿vale? Bueno, lo tienen que hacer ustedes en sus apuntes, ¿ok? Vamos a poner tiempo, vamos a poner fuerza, aceleración, ¿ok? Vamos a poner un momentito. Ay, ¿cuál era? Así. Longitud. Ok. Ok. Entonces, por favor. Bueno, y densidad. ¿Va? Ok. Vamos a usar estas. Y quiero que ustedes las ordenen. Cuáles son escalares y cuáles son vectoriales. Quiero que ustedes las ordenen en estas dos columnas. ¿Ok? Cuando acaben, por favor en el chat, quiero que me escriban su posición. ¿Vale? ¿A qué me refiero con posición? Si por ejemplo yo fui el primero en terminar, pues pongo el número 1. Si fui el segundo en terminar y ya pusieron el 1, pues pongo el 2, etc. ¿Vale? Entonces por favor me ponen la posición. Ay, perdón. Ahí está, otra vez. Entonces Giovanni, que ya acabó, por ejemplo, sería el 1, ¿no? Entonces Giovanni tendría que poner el 1. Bueno, ahí está. Ok. Bien. Entonces, por favor, así yo voy a ir viendo cuántos van acabando y en qué lugar acaban. ¿Sale? Ok, vamos en teoría alrededor de 20 personas, yo creo, más o menos. Ok, bien, yo creo que hasta ahí. Bien, entonces, tiempo. ¿Tiempo qué es? ¿Escalar o vectorial? ¿Qué dicen? Tiempo. Escalar. Escalar. Bien, Escalar. porque no, pues no tiene dirección, ¿va? La fuerza, ¿qué creen que sea? Vectorial. Vectorial. Vectorial, muy bien. La aceleración, Vectorial. Vectorial. muy bien, correcto. La longitud, Escalar. Escalar. escalar, correcto. Y la densidad, Escalar. escalar también, ¿vale? Escalar. ¿Alguien tiene alguna pregunta con estas respuestas? ¿Con el ejercicio? ¿Dudas? ¿Todo bien? Solo la de la longitud. Ok, muy bien. Ya me extrañaba mucho que no hubiera una pregunta. Sí, la de la longitud está muy, muy curiosa, ¿no? Porque podemos decir, ay, pero la longitud 3 metros, 5 metros, por ejemplo, ¿no? Puedo decir 5 metros a la derecha, sí. 10 metros a la izquierda, también. Entonces sí importa, pues sí tiene dirección, ¿no? Bueno, no exactamente. Porque si nosotros medimos, por ejemplo, la distancia entre, por ejemplo, Alexandra, digamos que está aquí, ¿vale? Aquí está Alexandra, ¿ok?
Y digamos que aquí está Giovanni. ¿Sale? Ahí está Giovanni. ¿Va? Entonces yo puedo medir la distancia que existe entre ellos dos. ¿Ok? Esa longitud. Pero esta longitud tiene una dirección. O sea, va hacia acá o hacia acá la longitud. La distancia. ¿Tiene una dirección? Sí. ¿Y hacia dónde va la dirección? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? No tiene. No, no hay. Porque ¿cómo decidimos eso, no? ¿Cómo? Pues no, ¿va? La longitud es solamente el espacio que, bueno, sí, el espacio que existe entre estos dos puntos, ¿ok? A lo que nosotros nos referimos a veces, y que es la confusión, es al movimiento, cuando nos movemos, ¿va? A un cambio de posición, ahí sí. Entonces ahí sí puedo decir, doy 5 pasos hacia a la derecha o hacia la izquierda o 5 metros hacia atrás, etcétera, ¿vale? Así sí tiene una dirección, el cambio de posición. El cambio de posición, pero la longitud no. ¿Ok? Entonces por eso la longitud, ¿okay?, es escalar. Porque la distancia que hay entre Alexandra y Giovanni, pues ahí está existiendo, ¿no? No es como que la distancia se esté moviendo para algún lado o algo así. No. ¿Ok? Si se entiende, ¿hay alguna pregunta? ¿Ok? Les va a quedar un poquito más claro también con la siguiente parte. Fíjense. Vamos a explicar algunas definiciones de la física, que son la posición, la distancia, el desplazamiento y la trayectoria. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un pequeño descanso nada más, chicos, de 5 minutitos. ¿Ok? Cuando se cumpla la hora, más o menos, yo les voy a dar un descanso de 5 minutitos para que se despejen, vayan por agua o vayan al baño o lo que sea, ¿ok? Y nos mantengamos enfocados y con la atención aquí al 100, ¿sale? Entonces vamos a dar un descansito y ahorita continuamos, ¿va? Entonces, vamos a esperar 5 minutitos. Estamos aquí de regreso a las 7:13. Por favor. Ok, no se salgan de la llamada, únicamente es por un instante, ¿vale? Ahorita entonces nos seguimos viendo. Solo voy a apagar la cámara y el micrófono. Entonces un pequeño descansito nada más, ¿va? Ok, chicos, bien, continuamos. Vale, entonces vamos a seguir. Continuemos con esta parte de las definiciones para estas 4 palabritas, ¿ok? Entonces, aquí, bueno, pues este es un poquito el spoiler, pero vamos a entender lo siguiente. Imagínense que aquí tenemos un mapa del centro histórico de Puebla y tenemos ahí una cierta ubicación, ¿sale? Y entonces, digamos que va caminando, vamos a decir, no sé, Vanessa va caminando desde aquí, ¿ok? Y pues ella lo que hace es lo siguiente, va caminando toda esta calle, ¿va? Luego da la vuelta y luego hace esto y luego sube esta calle, ¿ok? Camina para acá y por fin llega a la ubicación, ¿sale? Ahora, aquí nosotros vamos a entender diferentes palabras, ¿ok? La primera palabra es posición, ¿sale? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de posiciones de un cuerpo. Por ejemplo, la posición de Vanessa, ¿okay?, que está aquí, es un punto en el espacio, ¿sale? O la posición de la tienda a la que va a ir a comprar cosas. Entonces, es otro punto en el espacio, ¿vale? Entonces, eso es la posición. ¿Ok? Ahora, bueno, ahorita pongo eso. Después vamos a hablar de otro concepto importante, que es, por ejemplo, la distancia. La distancia, que de hecho es algo que ya expliqué hace un momento cuando expliqué aquí lo de longitud, ¿no? ¿Qué es la distancia? ¿Alguien se acuerda qué fue lo que dije de la distancia? El espacio de uno a otro.
exactamente, es el espacio que existe, ¿ok? Entre uno y otro punto, ¿ok? Entre dos puntos, ¿va? ¿Cuál es la distancia entre Vanessa y la tienda? ¿Cuántas calles de distancia? 2. 2 calles, ¿no? Bueno, aproximadamente, ¿no? 2 calles de distancia, exactamente. Entonces, la distancia es eso, ¿ok? La cantidad de espacio que existe en dos puntos. Ahora, yo puedo ver todo el camino que realizó Vanessa. Y ahí va a radicar la diferencia entre dos conceptos importantes, que es trayectoria y desplazamiento. La trayectoria de Vanessa, ¿okay? Es la de color morado. ¿Okay? Es todo, y por eso hasta la pongo así como medio quebrada la línea, ¿no? Porque a lo mejor va caminando, se detiene, voltea a ver al vendedor, o no sé, se compra un helado, no sé, ¿no? Entonces, todo ese trayecto, todos esos puntos por los cuales pasó Vanessa, eso es la trayectoria. ¿Y cuántas calles de trayectoria caminó o tuvo Vanessa? Ocho. Ok, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Entonces tiene 8 calles de trayectoria. Sin embargo, vamos a ver lo que es el desplazamiento. El desplazamiento es únicamente, cuando decimos cuánto se desplazó, ¿ok? Hablamos únicamente del punto inicial de Vanessa, que sería su posición inicial y su posición, bueno, perdón, vamos a ponerle con una I. Su posición inicial y su posición final. Si únicamente me fijo en dónde empezó y dónde terminó, entonces ¿cuánto realmente se desplazó? Aproximadamente ¿Dos 2 calles? calles. 2 calles, muy bien. Y esto que está aquí es el desplazamiento, la de color azul, ¿vale? Entonces, nosotros, ya entendiendo eso, tenemos estas definiciones, ¿ok? Entonces, ¿qué es la posición? ¿Okay? Es un punto en el espacio en el que se encuentra un cuerpo. ¿Qué es la distancia? Bueno, aquí lo voy a poner con rojo, ¿no? Porque es el puntito rojo. Luego dice distancia, la longitud que existe entre dos puntos, ¿ok? El desplazamiento es el cambio de posición final con el inicial, ¿sale? Y de hecho, el desplazamiento, ¿okay? Se calcula así, ¿no? Como la posición final menos la posición inicial, ¿ok? Eso es el cambio de posición. Cuando ven este triangulito, que es una letra, no es un triangulito, es una letra griega llamada, ¿alguien sabe cómo se llama? De casualidad. Los de exactos deberían saber cómo se llama. Alfa, ¿no? No, alfa es el pececito. ¿Alguien recuerda? Delta. Bien, delta. Entonces cuando hablo de delta, hablo de un cambio, ¿ok? ¿Cuánto cambió su posición? ¿Ok? Eso es el desplazamiento. ¿Cuánto cambió? Pues 2 calles. Hay una diferencia de 2 calles en su posición, ¿vale? Y por último, pues la trayectoria, que es que son todos los puntos que recorrió Vanessa. ¿Dudas con alguno de estos 4 conceptos, chicos? ¿Todo bien? Ahora, yo les pregunto, ¿creen que sabiendo esto ya podrían contestar con más seguridad algunas preguntas que vinieron en su examen de ahorita? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en las clases, ¿vale? Yo les voy a hacer un examen, ¿vale? Que va a probar lo que saben hasta ese momento. Y luego les voy a explicar tanto la parte teórica como vamos a llegar a hacer ciertos ejercicios, ¿ok? La verdad es que actualmente el examen de la UAP respecto a física ya no es tanto de ejercicios, ya también es mucho de conocimiento, ¿ok? O sea, de ejercicios de matemáticos, pues, a eso me refiero, ¿no? Sí, no, ya también son cosas de mucho concepto, de, pues sí, información hasta cierto punto, ¿va? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ok, muy bien. Va. Vamos a continuar. Luego tengo unas definiciones muy importantes, otras definiciones, que es reposo, rapidez
y velocidad. Vamos a entender al reposo. Cuando decimos que estoy en reposo, pues es como si estuviera descansando, ¿no? Es cuando un cuerpo no se mueve. Y si el cuerpo no se mueve, si un cuerpo no se mueve, ¿cuál es su velocidad? 0. 0. Cero. Muy bien, es 0, porque no se mueve. ¿Ok? Bien, ahora, la rapidez y la velocidad son palabras que podemos pensar que hasta cierto punto son sinónimos. En la física no, ¿vale? La diferencia, y lo pongo aquí en esta figurita, ¿ok? Es que la rapidez es una magnitud escalar, ¿vale? Y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué dijimos que es algo vectorial, una magnitud vectorial? ¿Qué es? Que tiene dirección y sentido. Bien, que tiene una dirección, ¿va? Un sentido. Entonces, nosotros vamos a entender que la rapidez no tiene una dirección, únicamente se va a fijar en la cantidad. Por ejemplo, aquí estos dos autos dice misma rapidez, diferente velocidad. Tienen misma rapidez porque ambos van a 10 metros sobre segundo, ¿ok? Pero tienen diferente velocidad porque tienen diferentes Direcciones. muy bien. Uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Y aunque parece algo tonto, en física siempre definimos todo. Todo lo hacemos así súper preciso, ¿va? De eso se trata una ciencia, ¿ok? Entonces, si está a la derecha, hablo de una velocidad positiva, ¿ok? Y si vamos a la izquierda, hablo de una velocidad negativa, ¿va? Y acá, por ejemplo, dice diferente rapidez y velocidad. Entonces, ambos son diferentes. Pues sí, ¿no? Porque la rapidez es distinta, el numerito es diferente, ¿vale? Un carro va más lento que el otro. Y la velocidad también es distinta. ¿Pero por qué? ¿Por qué la velocidad es distinta si van en el mismo sentido? ¿Alguien sabe? ¿Creen que 6 metros sobre segundo sea la misma velocidad que 10 metros sobre segundo? No. No, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy importante. Que la rapidez únicamente toma en cuenta la cantidad, ¿ok? Que es lo que decíamos, el numerito. La cantidad de metros recorridos por unidad de tiempo, ¿va? Pero la velocidad toma en cuenta dos cosas. Toma en cuenta al numerito, la cantidad de metros recorridos por unidad de tiempo y también la dirección. ¿Ok? Entonces la velocidad, la única diferencia es que la velocidad te especifica, ¿ok? Si vamos a la derecha o vamos a la izquierda. Eso es todo, ¿vale? ¿Sí se entiende la diferencia entre ambas cosas? A ver, con lo que acabo de explicar, les voy a preguntar. ¿Existe... ¿La rapidez puede ser negativa? Razónenlo. No. A ver, Edgar dice que no. Ok, ahí tenemos una respuesta. Pueden escribir en el chat también, ¿sale? ¿Qué dicen? ¿Sí puede ser negativa o no? La rapidez. Los demás que dicen. Ah, bueno, Miguel ya dice que no. Edgar dijo que no. Y los otros 30 estudiantes, que de hecho eran 36 al inicio de la clase, ¿no? Dicen que no. Que no. Ok, pues no. No puede ser negativa. ¿Por qué? Porque no le importa el signo, no le importa para dónde voy. ¿Vale? Muy bien. Entonces, la rapidez siempre va a ser positiva. Siempre. Porque estamos hablando nada más de el numerito. ¿Cuántos metros por cada segundo? La que sí puede ser negativa es la velocidad. ¿Va? Porque entonces ahí ya me indica para dónde voy. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, con estos tres conceptos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vale. Entonces, bueno, espero que ya lo hayan copiado, que hayan tomado sus notas. Igualmente acuérdense que está el video, entonces para que lo anoten, ¿no? Bien, vamos con el siguiente concepto, que es la aceleración y la velocidad constante. ¿Ok?
Bien. Por ejemplo, en la primera parte del dibujo, tengo un auto que parece que está moviéndose más rápido cada vez. ¿Ok? Si la A significa aceleración, A es de aceleración, ¿cómo puedo leer esto? Aceleración es mayor que cero. Bien, y si es mayor que cero, entonces es positiva, ¿va? Si la aceleración es positiva, la velocidad va a aumentar, ¿ok? Entonces si la A es mayor que cero, es positiva, pero acuérdense que en la recta numérica, ¿verdad? Tenemos el cero y a la derecha están los positivos y a la izquierda están los negativos, ¿ok? Entonces, si la A es mayor que cero, es decir, está de este lado, es positiva, y entonces la aceleración hace que la velocidad aumente, ¿ok? ¿Qué es lo contrario de acelerar? Frenar. Frenar. Y esa es la Disminuir. bien. Entonces, eso es lo que está haciendo la segunda imagen, ¿vale? Y aquí esto que me dice que la aceleración es Menor que cero. bien. Y si la aceleración es menor que cero, entonces tiene un valor Negativo. bien, correcto, ¿ok? Y entonces vamos a entender que el camión está frenando. ¿Por qué? Porque está pasando de una velocidad más alta a una velocidad más pequeña. Entonces, eso es frenar. Eso significa que la aceleración es negativa. Hay una aceleración hacia atrás, ¿ok? Como que lo está arrastrando, ¿va? Y por último, tenemos a un ciclista, ¿ok? Donde la aceleración es cero. Aquí no es ni mayor que cero ni menor que cero, es igual a cero. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea igual a cero? ¿El ciclista se mueve o no se mueve? Sí. Sí, pero sería constante, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque la aceleración, acuérdense, ya lo vimos. ¿Qué es aceleración? ¿Qué es? Sería como el aumento del desplazamiento. Aumento de desplazamiento, no. Es el cambio de velocidad, ¿no? O sea, Bien, es el cambio de velocidad, ¿se acuerdan? Aquí lo vimos, la aceleración es el cambio de una velocidad, ¿vale? ¿Ok? ¿Cuánto va a cambiar esa velocidad? ¿Va? Entonces, si la aceleración es cero, ¿la velocidad cambia? no. Pues no, ¿ok? Entonces, si la aceleración es cero, la velocidad se mantiene constante, ¿ok? ¿Por qué? Porque no estamos ni acelerando ni frenando. Si no acelero ni tampoco freno, pues entonces vamos a una misma velocidad siempre, ¿no? Es constante. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Igual, siéntanlo al comienzo de que si quieren que vuelva a explicar algo, lo explico, ¿eh? ¿No? Ok, bueno, creo que no. Bien, pues entonces estos ya son algunos conceptos importantes que vamos a usar también toda la próxima sesión, ¿ok? Y vamos a revisar ahora lo que es estas ramas de la física, esta rama de la física que se llama mecánica, ¿vale? La mecánica, que es lo que estamos viendo prácticamente el día de hoy, bueno, estamos explicando algunos conceptos, me refiero, que se divide en dos partes principales: la cinemática y la dinámica, ¿ok? Entonces, cinemática tiene que ver con el movimiento. ¿Por qué creen que se llama al cine? Le llamamos cine, ¿no? Tiene que ver con imágenes moviéndose, ¿va? Es un video. Entonces, la cinemática va a estudiar el movimiento usando conceptos como la aceleración, que es el cambio de la velocidad, y la velocidad, que es la cantidad de metros recorridos, ¿okay?, por unidad de tiempo, en cada segundo o en cada hora, etcétera, ¿vale? Y
solo va a describir cómo se mueven ciertos cuerpos. Es decir, nada más. A la cinemática no le interesa nada más que ver cómo se mueve el ciclista, cómo está frenando el camión, cómo está acelerando el carro, ¿no? Eso es lo único que le interesa a la cinemática. La dinámica, que es la otra rama, esta ya se encarga de estudiar las fuerzas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a responder una pregunta mucho más interesante, mucho más profunda, que es cómo o por qué se están moviendo los cuerpos, ¿va? En este caso, por ejemplo, vamos a analizar el caso del ciclista. ¿Por qué se mueve? ¿Cómo es que la bicicleta se mueve? Ya no vamos a hablar únicamente de que se mueve a velocidad constante. Vamos a entender ahora por qué se está moviendo en la dinámica. ¿Por qué se mueve el ciclista? Porque se aplica una fuerza. Ok, muy bien. ¿Y esa fuerza dónde se está aplicando? ¿Está empujando la bici el ciclista así? En las piernas del Porque ciclista, está ¿no? peleando para que se mueva la bicicleta. Correcto, porque hay una fuerza que él está imprimiendo, ¿ok? En el pedal. Muy bien. Entonces, esta fuerza que él está aplicando en el pedal todo el tiempo, ¿ok? Que está gire el pedal, ¿ok? Hace que las llantas giren, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que estudia la dinámica, las fuerzas y cómo se comportan, ¿vale? Entonces, ¿queda claro cuál es la diferencia entre la cinemática, que es puro movimiento, y dinámica, que son las fuerzas que producen el movimiento? ¿Sí? Bien. Y esto nos abre entonces camino a ver qué significa... Ay, Dios, espérame. Bueno, esto no. Bien, a las leyes de Newton. Perdón. ¿Ok? Entonces, esto nos abre una conversación de qué son las leyes de Newton. ¿Ok? ¿Alguien sabe quién fue Newton? ¿No? Sí. ¿Ok? ¿Qué saben de El Newton? de la manzana. Ajá, bien, el de la manzana. ¿Qué le pasó? ¿Cultivaba manzanas? ¿O por qué? ¿Por qué el de la Descubrió manzana? la gravedad, ¿no? El de la gravedad. ¿Ok? ¿Qué más se nos viene a la mente cuando pensamos en Newton? Pues en sus leyes que puso. Ok, en sus leyes, en las leyes que él inventó, ¿no? Por decirlo así, o que descubrió, ¿vale? Bien, Newton es bautizado el padre de la física clásica, ¿ok? En su momento, en sus tiempos, hace 300 años, pues no era como que la gente decía, ay, yo soy físico, ¿no? O sea, pues no tal cual. O sea, sí la gente pues entendía y estudiaba, pero eran astrónomos, estudiaban los astros y pues eran astrónomos, ¿no? Estudiaban a lo mejor no sé, diferentes cosas de la naturaleza y también eran filósofos, ¿no? Etcétera. Entonces, en realidad, antes no existía como tal esa profesión como ahora. Y entonces Newton lo que fue, pues fue una persona muy muy curiosa que se hacía preguntas sobre todo, sobre todo, sobre todo. Y no solamente estudió la gravedad o las fuerzas, que tiene que ver con sus leyes, ¿no? Sino también estudió, por ejemplo, la luz, qué es la luz, cómo se comporta, y pues también él hizo una teoría acerca de la luz, ¿no? Entonces, Newton establece ciertas leyes porque él se pregunta, ¿por qué los objetos se mueven? O sea, porque hoy nos parece muy obvio, pero para ese entonces, pues no era obvio, ¿no? O sea, realmente no sabíamos por qué, cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces, Newton establece una primera ley, ¿vale? La primera ley de Newton, o que se nombra la ley de la inercia, ¿sale? Y a grandes rasgos dice que todo objeto se va a mantener en reposo o a velocidad constante a menos que una fuerza se le aplique. A ver, ¿alguien me quiere explicar esto en otras palabras? Con sus propias palabras. ¿Quién nos lo quiere traducir de otra manera? O yo elijo a quién. A ver. Ok.
Ok, a ver, muy valiente, a ver, Giovanni. Pues yo lo entiendo como un objeto fijo, se puede decir, deja una botella de agua y hasta que alguien no la toque o la mueva a su posición, no tendrá como ese desplazamiento. Y la otra que se mantiene constante, digamos, un niño va en bicicleta y lo empujan mientras va en movimiento, pues se le aplica una fuerza y puede que se caiga. Entonces de ahí hay como la fuerza que se le aplica, ¿no? Exactamente, muy, muy bien, ¿vale? Entonces aquí esta clase y estudiar ingenierías o ciencias exactas o ciencias de la salud es de valientes, ¿sale? Porque es complicado, porque se lleva bastante trabajo y tenemos que participar todos, ¿eh? Entonces muchas gracias. Exactamente, entonces aquí lo que me importa es que ustedes comiencen a hacer este razonamiento personal. A mí no me importa y a la UAP no le va a importar si se aprenden la definición así, completa, ¿no? Porque van a haber preguntas de razonamiento. Y eso no viene escrito en un libro, ¿va? Entonces, la intención es esa. Vamos a ir entendiendo lo que está escrito. Entonces, su compañero ya nos puso un ejemplo, ¿no? Pues lo leemos y digo, ah, bueno, pues sí, hay un vaso con agua, ¿no? Entonces no le va a pasar nada a menos que alguien llegue y lo agarre, ¿no? O lo empuje o le aplique una fuerza. Y lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en esta imagen, ¿no? Está este niño y este niño pues va en la bici a velocidad constante y aquí dice, ¿no? Por eso dice dos situaciones. Objetos que se van a querer, la naturaleza no se quiere mover, ¿vale? La naturaleza siempre va a querer mantenerse en reposo, ¿va? Siempre. Sin embargo, bueno, a reposo o a velocidad constante en esos dos casos. El caso del vaso, que está quieto, o el caso de la velocidad constante. Ya dijimos, ¿qué significa velocidad constante? ¿Que no para? Que no para, no exactamente, Que no aumenta. ¿La aceleración es igual a cero? que a ver, ay, perdón, es que como que hablan al mismo tiempo. A ver, primero, Que se mantienen a una misma velocidad. ok, exactamente, que mantiene la misma velocidad, ¿ok? Eso quiere decir constante, ¿va? No que no se detiene, ¿ok? Más bien que, porque un objeto que va cada vez más rápido, pues no se detiene, pero eso no es velocidad constante, ¿ok? Entonces, tiene que ser un objeto que su velocidad no cambie, ni aumente ni disminuya, ¿ok? Entonces, como decíamos, bueno, decía su compañero el ejemplo del niño, ¿no? Y aquí lo vemos en el dibujito. Si el niño va a una velocidad constante, ¿ok? Únicamente que se le aplique una fuerza, entonces, pues ya va a moverse de otra manera, ¿vale? Y entonces eso es lo que pasa, ¿no? El niño bueno, se atraviesa el perrito y el niño pues sale volando, ¿va? Y entonces la inercia, ¿por qué se llama la ley de la inercia? Porque fíjense, la bici sí cambió su trayectoria, ya no siguió ahí con el niño. Entonces la bici ya se fue para otro lado. Y el niño salió volando en la misma dirección. Entonces eso es la inercia, que es la capacidad de los cuerpos de mantener la velocidad, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes van en el carro, ¿qué pasa cuando ustedes van en un auto y de pronto el conductor frena así de golpe? ¿Qué pasa con ustedes? Nos vamos para enfrente. Se van para enfrente, ¿no? A ver, ¿y por qué no se quedan pegados en el asiento? Porque vamos a Hay la una velocidad fuerza. del coche. Exactamente, ¿por qué? Porque ustedes adoptan la velocidad del carro, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Al meter ese freno es una fuerza que está interrumpiendo su movimiento. Y por eso su cuerpo quiere seguir moviéndose, que quiere seguir esa velocidad constante, ¿ok? Sin embargo, pues ya no puede porque están sujetos al auto, ¿ok? Y entonces pues ya se tienen que frenar, ¿no? De alguna forma, ¿ok? Entonces, ¿sí se entiende la primera ley de Newton, chicos? Yo sé que puede sonar muy obvia, ¿no? Pero no es tan obvia en muchos sentidos, ¿va? Porque, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿por qué si la Tierra se mueve, nosotros no sentimos que esté girando? ¿Por qué no nos mareamos? A ver.
Y está girando bien rápido, porque aparte está rotando sobre su propio eje, ¿no? Y también se está trasladando, o sea, se está moviendo alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo es que nosotros no nos mareamos? A ver. ¿Por la gravedad? No, no exactamente. Tiene que ver con esto. Porque es constante y pues no se detiene, siempre está haciendo el mismo movimiento. Exacto. Desde que ustedes nacieron, desde que sus papás nacieron, desde que evolucionamos en el ser humano, ¿ok? Nos estamos moviendo, ¿va? Entonces, eso quiere decir que estamos a la misma velocidad, ¿ok? A menos que una fuerza se nos aplique, entonces ya la vamos a sentir, ¿no? Si nos cae un meteorito, si se cae la luna o lo que sea, ¿no? Solamente en ese momento vamos a sentir algo, ¿ok? Porque por la inercia. Si ustedes van en un carro, por ejemplo, si ustedes van en un carro y sueltan así algo adentro del carro que se está moviendo y sueltan un objeto, el objeto se va a caer normal, ¿ok? No es como que vaya a salir disparado o algo así, pues no, porque el objeto y ustedes están por la inercia adoptando la misma velocidad. ¿Sale? Bien. Ahora vamos con la segunda ley de Newton, ¿ok? Que es la ley fundamental de la dinámica, ¿ok? Un momentito. Vamos a ponerla aquí. Ok, entonces es la ley fundamental de la dinámica, así se llama. ¿Cómo se llama la primera ley de Newton? Ley de la inercia. Ley de la inercia. Bien, muchas gracias. Y en esta segunda ley, a ver, igual, lean por favor, lean lo que dice. A ver, alguien que no sea Giovanni, alguien más, otro valiente más, o otra chica valiente más, dígame, ¿qué quiere decir esto que está aquí? Inténtenlo, no me importa que esté mal, o sea, queremos que lo intenten. Entre más fuerza o cuerpo que tengas, entre más peso tengas, será más la fuerza que puedas aplicar. Ok, entre más masa, más fuerza. Muy bien, correcto. Eso es un punto que dice esta oración. ¿Ok? Y otra parte que podamos, o de qué otra manera podemos decir esto. Vean el dibujo también, ¿no? ¿Qué podemos analizar de este dibujito? Comparen las dos imágenes, ¿no? ¿Podríamos decir que a mayor fuerza, mayor aceleración? Ok, exactamente. También, ¿vale? Entonces, lo que me dice, por ejemplo, este dibujo, que el primer carro está vacío, ¿va? Y esta personita le aplica una fuerza, ¿ok? Y ya ven, avanza, ¿ok? Sin embargo, ¿qué pasa si ya tiene cosas el carrito? ¿Creen que va a acelerar de la misma manera? ¿Va a obtener la misma velocidad? No, No. por la masa. No. Entonces, ¿qué necesitamos para que obtenga más aceleración o más velocidad? ¿Más fuerza? Aplicar más fuerza. Fuerza. Exactamente. Entonces, como comento, parece algo tonto, pero es que esto que está aquí ya nos hace a entender que la fuerza únicamente depende de dos cositas, ¿ok? La masa, ¿ok? Acuérdense, no es el peso, la masa y la aceleración, ¿ok? Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y se acuerdan que se los comenté al principio, ¿no? Vimos la fórmula, ¿ok? Entonces, ¿cómo saco la fuerza que necesito para mover un objeto con cierta aceleración? Pues usando su masa y la aceleración que yo quiero que adopte, ¿ok? Imagínense, si yo ya puedo calcular qué fuerza necesito para mover un objeto de ciertos kilogramos a cierta aceleración, acelerarlo, es decir, que cambie su velocidad hasta cierto punto. Entonces yo, haciendo esos cálculos, ya puedo lanzar de forma precisa pues, algún objeto, ¿no? Entonces, entender esto ya nos hace poder, digamos, en cuestión, ahorita solo se me ocurre algo medio violento, pero por ejemplo en cuestión de las guerras, ¿no? Los misiles, ¿no? O un cohete, o por ejemplo un movimiento de un auto también, ¿ok?
¿qué fuerza necesita aplicar el motor para que el auto se mueva? ¿No? Depende qué masa tiene el auto y depende de qué tan rápido quiero que cambie la velocidad, es decir, qué tanto quiero que acelere. ¿Ustedes creen que un bochito va a acelerar lo mismo que un Ferrari? No. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus motores son diferentes, ¿verdad? Obviamente. ¿Ok? Si yo quiero que acelere mucho más, es decir, que cambie la velocidad más rápido, ¿ok? Entonces tiene que ser un motor mucho más potente, que aplique mucha más fuerza. ¿Sale? Bueno, ahí podemos ver también estos conceptos. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ok, bien. Y por último vamos a tener a la tercera ley de Newton. ¿Ok? Vamos a... Esta es un poquito rara. Esta es como, yo diría que es como la más difícil de todas. Entenderla bien, ¿eh? No nada más decir, reacción, reacción. No, eso no es entenderla bien, ¿ok? Sino entenderla bien quiere decir ver en qué situaciones podemos ver esta tercera ley de Newton, ¿ok? Entonces, quiero que lean ustedes también en qué consiste esta ley, ¿vale? ¿En qué consiste? Vean la imagen, ¿va? Vean la imagen. ¿Alguien que me quiera compartir qué entiende de la tercera ley de Newton? ¿Puedo poner un ejemplo que se me ocurrió? A ver, claro. Es como cuando tú lanzas una pelota a una pared, te puede rebotar con más fuerza o menos fuerza que la que tú aplicaste. Ok, estás diciendo algo muy interesante. Entonces Joel se está imaginando, pues eso, ¿no? O sea, avienta una pelota a una pared. Pero imagínense, ¿creen que la pared va a devolver la pelota con más fuerza, con menos fuerza o con igual fuerza? ¿Qué creen? Depende de cómo sea la fuerza aplicada. No importa. Imagínense que es una fuerza de 10 newtons. No importa. De 10 newtons. ¿Ustedes creen que esa fuerza con la que devuelva la pelota va a ser mayor de esos 10 newtons, iguales a esos 10 newtons o menor a 10 newtons? Menor porque va a absorber Igual. la fuerza. A ver, Giovanni dice que menor porque ¿qué? Porque al momento de impactar absorbe pues cierta cantidad y regresa con un poco menos, no la misma, pero un poquito menos. Ok, Giovanni tiene un punto. Alguien dijo que igual, ¿no? ¿Quién fue? Yo, A ver, Andrea, ¿por qué igual? pues porque la fuerza aplicada es la fuerza en la que va a regresar. Ok, muy bien. Correcto, también puede ser. Bueno, ambos tienen un punto muy importante. Y los dos tienen razón, ¿sale? Cuando uno aplica una fuerza, ¿va? Por ejemplo, ¿no? De hecho, el ejemplo de Joel estuvo increíble, ¿va? A mí no se me pudo ocurrir otro ejemplo mejor. Yo creo. Fíjense. Entonces, aquí está Joel. Y lanza la pelotita, ¿ok? Llega a la pared. Entonces, él la lanza con cierta fuerza F. Y regresa con otra fuerza. Pero esa fuerza F minúscula, digamos, va a ser mayor o menor o igual. Bueno, creo fue Giovanni, el que dijo que va a ser un poquito menor porque va a perder cierta fuerza en el golpe. ¿Va? Y Andrea dijo que va a ser igual porque pues es como si fuera un espejo, ¿no? Rebota. ¿Ok? Con la misma fuerza. ¿Ok? Bueno, en un sistema ideal, o sea, ideal quiere decir que todo es perfecto, en un mundo perfecto, sí es la misma fuerza, ¿va? Exactamente la misma fuerza, ¿ok? La misma. Pero aquí no estamos considerando otras cosas que existen en el espacio. ¿Qué cosas creen que existen ahí en el espacio que no estamos considerando? Solo ¿La gravedad? ¿El aire? bien, uno, la gravedad, el aire
Y lo que dijo Giovanni es que absorbe tantita fuerza. Pues sí, porque al deformarse tantito la pelota, ¿no? Y también se disipa la energía en forma de calor, se pierde cierta fuerza, ¿ok? Porque al mismo tiempo está la gravedad, está el aire, ¿ok? Entonces va a regresar un poquito menor que la fuerza original, ¿vale? Pero bueno, entonces esa es más o menos la idea, ¿ok? Pero imagínense que estamos en un mundo ideal, ¿ok? En un mundo ideal, un mundo perfecto, donde no hay aire, no hay resistencia, no hay nada, ¿vale? Entonces sí regresa con la misma fuerza. Pero yo les digo, a ver, si Giovanni puso la fuerza para lanzarla para la pared, entonces ¿quién puso la fuerza para lanzarla contra Giovanni? La pared. Bien, exactamente. La pared, aunque parezca tonto, pero pues sí, ¿no? O sea, la pared está haciendo rebotar esa fuerza. Y lo vemos aquí en esta misma imagen con esta chica, ¿no? Ella va a empujar la pared de la alberca y al mismo tiempo se está impulsando. Entonces, a cada fuerza que existe otra en sentido contrario, ¿vale? De igual magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Giovanni. Bueno, ahí no podría entrar como la fuerza de fricción, que es en sentido contrario. La fuerza, sí, es otra fuerza, ¿ok? Y por eso comentaba, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de un sistema súper ideal, ¿no? La fuerza de fricción también existe, ¿va? Y de hecho, la fricción también tiene esas dos componentes de la fuerza, ¿no? ¿Qué es la fricción? Pues son estas irregularidades en las superficies, ¿va? Entonces, si esto hace que existan fuerzas, ¿vale? En sentidos opuestos. Por eso, cuando ustedes pasan su mano, por ejemplo, en una superficie o en una superficie rugosa, ¿ok? Entonces, existe una fuerza de fricción. Aunque ustedes lo muevan para un lado, muevan su mano hacia adelante, sienten una fuerza que lo está frenando hacia atrás, ¿ok? Ahí están las dos fuerzas. Siempre que exista una fuerza, existe una contraria, ¿vale? De igual magnitud, ¿vale? Eso es lo que me está diciendo esta tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción, ¿va? Y otro punto muy importante es que nosotros vamos a entender también qué es el equilibrio. El equilibrio es eso, ¿ok? Es cuando las sumas de todas las fuerzas es igual a cero, ¿vale? Cuando estamos en reposo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo aquí a dos personitas que están jalando una cuerda, este jueguito, ¿no? De las cuerdas, ¿ok? Entonces, están jalando la cuerda y está la bandera de color rojo. ¿Qué pasa si ambas personitas, si esta persona está jalando con una fuerza F, bueno, perdón, esta que está aquí está con una fuerza F, sí, y la de acá con otra fuerza F, pero ahora, acuérdense, ¿la fuerza es vectorial o escalar? Escalar. ¿Sí? A la fuerza... Vectorial. No, perdón, es vectorial. No, vectorial. Bien, es vectorial, tiene dirección. Si va a la derecha es positiva, si va a la izquierda es negativa, ¿ok? Entonces, si ambas son las mismas fuerzas, valen lo mismo, por ejemplo, menos 10 y más 10 newtons, ¿ok? ¿Esta bandera se va a mover para algún lado? Yo creo que se mantiene. Bien, muy bien, se va a mantener. ¿Estamos de acuerdo todos? No se va a mover. Va a estar en, ¿cómo se dice? ¿Cómo los físicos decimos? Va a estar en... Si algo ¿En no se mueve, reposo? en reposo, muy bien. Va a estar en reposo. ¿Y por qué? Porque la suma de las fuerzas es... ¿Cuánto diría menos 10 más 10? 0. 0. Entonces la suma de la fuerza es 0. Por lo tanto estamos en equilibrio. ¿Vale? Todas aquellas personas para que vayan para una ingeniería civil o algo relacionado incluso a arquitectura, bueno, pues esto va a ser bien importante al momento de construir. ¿Va?
tienen que estar las cosas en equilibrio. No tiene que estar la pared cargada ni para un lado, ni para el otro, ni el techo, ni nada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta ley, chicos? ¿Dudas? Ok, bueno, creo que todo bien. Bueno, entonces ya nos faltaría ver lo que es la notación científica y lo que son los sistemas de unidades, ¿vale? Entonces, ahorita ya no nos va a dar tiempo revisar esas partes del tema. Sin embargo, les voy a dejar de tarea, por favor, que simplemente ojen un poquito, investiguemos un poquito de qué es la notación científica y para qué sirven, ¿no? Igualmente, qué son los sistemas de unidades y para qué sirven, cómo funcionan, ¿va? Y eso lo vamos a ver la próxima sesión, ¿ok? Yo les voy a pedir que vuelvan a hacer el examen que hicimos hoy, lo vuelvan a realizar con todo lo que... ¿Creen que ya vamos a tener un mejor resultado con todo lo que aprendimos? ¿Sí? Muy bien, exactamente, ¿va? Entonces, por favor, lo vamos a realizar otra vez y hasta que saquen 10, ¿vale? Y aquellas preguntas que como que no hayan entendido todavía muy bien o porque estuvieron mal, las checamos la siguiente clase, ¿vale? Ustedes aquí, y eso es algo bien importante, ustedes me van a preguntar, ¿ok? Yo no voy a ser el único que va a estar de, a ver, Alexandra, dime, a ver, Amairani, dime, ¿no? No. Ustedes van a llegar y van a decir, profe, tengo dudas, tengo esta duda, no entiendo por qué este ejercicio es así. Aquellas personas que nunca tengan dudas, o hay de dos, o son súper genios y ya lo saben todo, ¿no? O, pues, no estamos revisando el material, ¿sale? Entonces, por favor, checamos las preguntas, realizamos otra vez el examen, otra vez lo mandan, no importa. Yo voy a ver quién lo hace otra vez, ¿va? Pero no lo vamos a hacer nada más por hacer o nada más por sacar 10, sino lo vamos a hacer entendiendo todo, ¿ok? Muchas preguntas de las cuales vienen ahí, créanme que vienen muy parecidas en el examen, ¿sale? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, me lo hacen saber. Igual les comento rápidamente. Ahorita tengo un pequeño problema con el Classroom. Creo que ahorita no pueden abrir el Classroom. La verdad es que no estoy muy seguro. ¿Okay? Inténtenlo. Pero creo que no. Si sí se puede, ahí me dicen. ¿Va? Creo que no se puede por una configuración ahí que hice con la cuenta. Pero de todos modos lo reviso y ya después ya van a poder abrir normalmente. ¿Vale? Entonces no se espanten. Y los de híbrido ya nos estamos viendo presencialmente el día sábado, ¿ok? Y los que están en línea, pues nos vemos hasta la próxima semana, ¿va? Cuídense mucho, chicos, nos vemos la siguiente semana. Que tengan bonito fin. Pues, profe. Gracias, igualmente. Gracias. De nada, adiós. Gracias.